Su interés no radicaba en buscar la verdad o la salvación, sino en el espectáculo. Herodes esperaba ver a Jesús realizar algún prodigio, un truco de magia que lo entretuviera y confirmara los rumores. Para él, Jesús era una novedad, una fuente potencial de diversión en su aburrida corte. Jesús fue presentado ante Herodes, un hombre poderoso y temido, acostumbrado a que todos se doblegaran ante su autoridad. Herodes, lleno de expectación, comenzó a interrogar a Jesús con numerosas preguntas. Quería saber sobre sus milagros, sus afirmaciones y su poder. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue un silencio absoluto. No pronunció una sola palabra, ni una defensa, ni una explicación, ni un milagro. Este silencio fue un golpe directo a la vanidad y las expectativas de Herodes. La escena contrastaba drásticamente. Un rey en su esplendor, exigiendo respuestas,